El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien hecho, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo asaltaron, lo desnudaron, lo morieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo sintió compasión. Se le acercó, le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al encargado le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento. En el camino que Jesús hacía hacia Jerusalén, ocurre este acontecimiento en el cual un maestro de la ley está interrogándose sobre el sentido de su vida. Así se llamaba esta pregunta que nos hacemos todos siempre en la época de Jesús, al heredar vida eterna, se le llamaba. A eso que hoy día llamamos ¿qué sentido puede tener nuestra vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo hacer para ser feliz definitivamente? La respuesta del Señor es justamente el recordar a alguien que es maestro de la ley, que dice la ley. Y la respuesta es profunda. Si leemos en el Evangelio otras veces que Jesús trata este tema, Él mismo une estos 2 mandamientos. Quiere decir que este legista era una persona buscadora y había ido a la médula. No se había detenido en detalles, en otras cosas que la ley tenía que no eran importantes. El centro de la ley está justamente en el amor al prójimo y al Señor,
con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, eso nos pasa también a nosotros por su cultura, por el modo que asumió la forma de vida del pueblo de Israel, del pueblo judío. Se entendía en su época como prójimo solamente el pueblo judío. Y por eso entonces él estaba preocupado, al parecer, porque eso era un límite en cierto modo, pero él se restringía a lo que decía la ley. Amarás al prójimo como a ti mismo. Pero entonces le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Quiere decir que es una persona que está abierta a reentender las cosas, a no quedarse en la costumbre. Tiene algo de interesante esta persona, pero simultáneamente no sabe muy bien cómo responder esa pregunta. El centro de esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, también es algo que nos planteamos todos nosotros. Creemos que nuestro prójimo es el que está cerca. Y entonces, si yo hago bien a mi familia, si hago bien a mi hermano, si hago bien a mis amigos, ya entonces cumplo con la ley del Señor y con la ley del amor, que es la ley que une al Antiguo con el Nuevo Testamento. Y esto empieza a ser un problema, porque para amar a mi familia, entonces tengo que despreciar a las demás. Para amar a mi familia, a mi mundo, a los míos, tengo que, diríamos, hacer crecer a mi familia sin pensar en el resto. Esa costumbre también la tenemos los peruanos, especialmente en este mes de la patria, en que vemos comportamientos que muchos de nosotros tenemos, en donde nos interesa lo nuestro y no lo de los demás. O más serio todavía, nos interesa lo nuestro, pero no el país. Y dice en el cuento que Jesús hace sobre el samaritano y este señor que ha ido caminando de Jerusalén a Jericó y lo han apaleado y lo han aporreado y lo han destrozado. En ese texto Jesús está representándonos hoy día también a nosotros. Tenemos a un país al cual han asaltado, denunciado, molido a palos y luego nos han dejado un país medio muerto. Y nuestras familias, nuestros intereses particulares parecen correr como si no hubiera pasado nada. Seguimos nosotros buscando nuestras ganancias, nuestros intereses, nuestras ambiciones. Especialmente algún sector que ustedes conocen. A espaldas y en la indiferencia a este pueblo herido en el cual vivimos todos. Herido gravemente. Y por eso esta parábola del Señor ayuda profundamente a interpelarnos. ¿Todavía sigue siendo mi prójimo solamente mi familia? ¿Solamente mi mundo? ¿Solamente mis proyectos? ¿Solamente mi manera de pensar y mi manera de ver el país? Hoy estamos poniéndonos en sintonía con ese país herido, con ese pueblo sencillo y sufriente, por el cual muchos han ganado un cierto lugar en el país. Pero ahora que tienen posibilidad de ayudarlo, les cierran sus puertas y piensan solamente en sí mismos. A todos nos pasa. Acabamos de tener en Lima un sínodo o una asamblea sinodal más cortita de la gran asamblea sinodal de hace 3 años, en donde nos hemos reunido para evaluar un poco lo que estamos haciendo en las parroquias de Lima, una reunión de párrocos. Y es interesante que también nosotros tenemos que darnos cuenta que hay aspectos que no cubrimos, hay heridas a las cuales no atendemos. También la Iglesia está pensando en que hay que salvar a la Iglesia y no salvar
y ayudar a salvar a todos los que están sufriendo. Vamos avanzando. Yo estoy contento por eso. De las 125 parroquias, hay 87 que están ya realizando el plan pastoral para dinamizar y abrir la iglesia a todas las periferias, a todos los sufrimientos de la gente. Ese es nuestro plan pastoral. Reconstruir la iglesia de Lima, como manda el Santo Padre, para vivir su destino final con los que más necesitan. Y cada parroquia en el plan general que estamos planteando tiene que buscar qué periferias, qué sufrientes, qué heridos del camino existen en su parroquia para poder reeducar toda la pastoral. Hoy día están aquí algunos de esos grupos heridos que son los jóvenes, que son de la vicaría del decanato 6, que ellos cuentan también cómo los jóvenes han estado muy heridos y hay que partir primero de sus heridas antes de empezar cualquier otro plan pastoral. Y los planes pastorales tienen que redefinirse en función de cómo están viviendo los que sufren. La actitud normal que existe en una mentalidad basada en yo, quién es mi prójimo, es la mentalidad de quien entonces se pastorea a sí mismo. Y todos por eso estamos llamados, interpelados por el Señor para salir de nosotros y ver más lejos. No solamente al futuro, sino a aquella realidad que me permite algún día llegar a ese futuro grande de la salvación y de la felicidad, si es que toco las heridas y acompaño con esa creatividad enorme de este samaritano, que era despreciado por los de Jerusalén, los judíos. Se le acercó, tuvo compasión, se le acercó, vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a la posada, lo cuidó, sacó 2 denarios, y así, una y otra. No para este samaritano de ayudar al que está sufriendo. Es creativo, indetenible en el servicio a los que sufren. Como quisiéramos ver que en toda nuestra iglesia sea así. Ya lo hemos estado haciendo con unos primeros pasos, con la Cáritas, con la ayuda mutua, pero necesitamos seguir ese camino y necesitamos más creatividad porque a veces no se sabe cómo hacer y tenemos que resolver juntos cómo ayudarnos y ayudar todos juntos. Y por eso hemos empezado el camino sinodal, para que todos intervengamos en ver cómo ayudamos y respondemos a los llamados y los sufrimientos más grandes, que son no solamente de hambre, de miseria, de pan, también de salud psíquica. Necesitamos todos ser como el samaritano, ir a crear respuestas. Para eso tenemos que salir del yo. Y no solamente del yo personal, sino del yo colectivo, del nosotros. Porque una iglesia, decimos nosotros, es comunitaria, hemos dicho en el plan pastoral, ¿no? Pero comunitaria no es comunidad encerrada en sí misma. Yo y tú formamos nosotros y a él, a ella, a ellos que los parte un rayo. No. Salir de mí mismo y de nosotros significa caminar según las exigencias y necesidades de los que están lejos, de los que sufren, de los que nos llaman a la puerta y a veces, como dice el Papa, hoy día decía, les damos una limosnita, pero no miramos a sus ojos, ni le tocamos la mano, ni le damos una mano. Salimos rapidito. Y el Señor nos pide quedarnos con ellos. Esta interpelación, este llamado, esta pregunta que nos hace el Señor, ¿quién se comportó como prójimo de aquel que estaba herido? ¿Qué sucede? Que hay un problema, hay una religión de la indiferencia.
el caso del sacerdote y el caso del levita, que pasaron así nomás y lo dejaron medio muerto, lo vieron de lejos, está denunciando a una religión indiferente, a una religión que prefiere llenarse de dinero y olvidarse del país, a una religión que organiza inclusive los actos religiosos simple y llanamente para favorecer su bolsillo. Y tenemos grupos en la iglesia que han hecho eso y siguen haciéndolo. Y les interesa para nada, así como a otros en el país no les interesa nada, tampoco a ellos. Y también nos puede pasar a todos nosotros, que en un momento pensemos que lo más importante es Dios y por lo tanto no hay que interesarse del prójimo. Pues nuestro Dios se ha colocado en el corazón de la herida de los heridos y nos llama a salir. Por eso la iglesia está llamada a ser samaritana. Curiosamente porque los samaritanos eran despreciados por medio paganos, pero dan ejemplo de una cosa nueva. Tienen sensibilidad, se dejan interpelar, imaginan formas de responder a los que están fuera, a los que están en situaciones difíciles y terribles. Por eso, hermanos, este domingo es muy lindo, porque caminar hacia Jerusalén y caminar también hacia la resurrección es caminar primero acogiendo a todos los que están desvalidos y redefiniendo nuestras vidas en función de ellos. El padre Gustavo Gutiérrez, gran teólogo peruano, decía: prójimo no es en el que me encuentro en el camino, sino aquel en cuyo camino yo me pongo. Y en los últimos tiempos decía: prójimo soy yo que tengo que aproximarme al otro. Y por eso entonces no es simplemente el que está cerca mío, es aquel que puede estar lejos, pero yo hago la cercanía. Y esa es la actitud con que en la iglesia estamos tratando de hacer posible que tengamos una iglesia distinta, nueva, que se regocije y se alegre porque está cercana a los más desfavorecidos. Quisiera simplemente recordar hoy día a un gran amigo, que lo fue de muchos de los barrios populares de Lima, el padre Jorge Álvarez Calderón, que en los primeros tiempos del Concilio Vaticano II, siendo él de una familia riquísima, se fue a vivir a Tres Compuertas. Y hay ese ejemplo impresionante, que cuando él está en Tres Compuertas, la gente de Tres Compuertas empieza a querer darle mucho dinero. Y él no sabía por qué era ese dinero. Y era porque la iglesia era dueña de todos los terrenos de Tres Compuertas. Y venían a pagarle los alquileres. El padre Jorge vino a ver al cardenal Landázuri y le dijo: está pasando esta tragedia en mi parroquia. Haga algo, hagamos algo. Y el cardenal inmediatamente decide enviarles los notarios y las personas que puedan hacer escrituras, y hay que darles en propiedad todo y que no paguen nada más a la iglesia. Y eso hizo el padre Jorge con sensibilidad, porque no es posible que nosotros primero vemos el engorde de una situación eclesial cuando los otros sufren. La iglesia está para compartir. Es verdad que pide auxilio para muchas personas que nos ayuden, pero también nosotros tenemos que ver formas de estar siempre cerca y dando signos especiales que permitan creer hondamente en el Señor que nos ama, porque vive en la iglesia. Por eso, hermanos y hermanas, esas palabras van para todos nosotros y para la iglesia misma, para ser signo de esperanza en nuestro pueblo. Vayamos y hagamos nosotros lo mismo. Que Dios los bendiga y los acompañe, y que todos estemos dispuestos a caminar siempre dejándonos llevar por la sensibilidad hacia los que más sufren y agotar y hacer desaparecer de la iglesia la indiferencia.
gracia plena, María, gracia plena. Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Vencita tu y solamente tú, entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, vientre tuyo, Jesús. Ave eres la madre del amor. Por ti hoy se elevan mil plegarias. Por ti mi canto es una oración. Eres luz en medio de la